¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país de la Cámara Uruguaya de Televisión. Para abonados presentamos los títulos informativos para nuestra edición de Panorama Cardinal. Contrata el mejor seguro de vehículos. Plan Global del Banco de Seguros del Estado. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, inauguró la cosecha del arroz 2021. Tendremos el informe. Compartiremos palabras del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, en el marco de la actividad. Sebastián Rodríguez, representante de ANEMU San José, habla de la situación de los maestros y el transporte. Se desarrolló la segunda edición de Emprende Mujer, Feria de Artesanas y Emprendedoras en la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones. Prevención de COVID-19, la Intendencia de Maldonado comenzó con el cierre de varios espacios públicos, tendremos la información. Además, compartiremos un mensaje del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a propósito de la agenda para la vacunación. Tendremos su palabra. Bueno, y vamos a comenzar el desarrollo de la información que tenemos para compartir con ustedes en Panorama Cardinal. Nos vamos a lo que fue la inauguración de la cosecha del arroz 2021 con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Calidad de habernos invitado el día de hoy. Creo que queda claro por la cantidad de miembros del Poder Ejecutivo la importancia que le da el gobierno a este sector, y también la complementación y el trabajo con los intendentes, que son tan importantes en el territorio. Yo creo que la última inauguración de la cosecha no me la voy a olvidar nunca. Espero que hoy no me tenga reservado ninguna noticia. Pero también recuerdo el discurso de Alfredo, del presidente Laca, que fue un petitorio, unos reclamos desde la gremial representando al sector. Y por algunas acciones propias del Estado y del gobierno, y también porque hay un imponderable que es la necesidad mundial del alimento, que no depende de nosotros, sí depende la celeridad con que se mueva el país, como acá se reclamaba. Hoy vamos a tener una zafra mejor que la anterior. Es mejor que el anterior por los precios, es mejor que el anterior porque dejó caer el área de siembra, se sembró un poquitito más. Es mejor que el anterior porque el Banco República vuelve a ser un banco país, un banco productivo. El otro día en la costa de Rocha me pasó a encontrarme con un paisano de esta zona diciendo su caso puntual, que tanto en Casa Central como en la regional se lo estimuló porque tiene un proyecto viable, si bien arrastraba deudas. Es mejor porque el gobierno decidió no aumentar el gasoil, y allí hay un margen importante, además del precio especial y específico que se consigue. Es mejor porque hay una previsibilidad. El que vive del agro sabe que tiene que mirar para arriba, que tiene que mirar el mercado, y muchas veces no depende de sí mismo. Pero también esa previsibilidad está dada por la capacidad de reacción del gobierno. Se reclamaba por parte del presidente la participación de Cancillería. Yo recuerdo a Guillermo llamándome, Brian, por un tema y salir a apagar un incendio con México. Y eso es una acción de Poder Ejecutivo, de Ganadería y de Cancillería que estuvo cerca de la jugada. Porque hay eventos coyunturales que pueden cambiar radicalmente al sector. El tema de infraestructura es un desvelo nuestro hace muchos años. Recuerdo estando en la casa de los Pinsac, la zafra pasada, la hidrovía del río Uruguay, que depende de más países, por supuesto. Estaba el senador Heinze, que yo estuve reunido un ratito en la casa de los Pinsac, que está muy jugado para que la hidrovía del río Uruguay sea un lugar de salida de los productos de Brasil. El empuje de Brasil para esa hidrovía es fundamental. Obviamente el acuerdo con la Argentina, establecimos hacer un estudio de prefactibilidad para darle real dimensión a ese proyecto, que en términos de lo que puede producir, de lo redituable que puede ser, la inversión es mínima. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Y después la hidrovía del este,
Yo recuerdo hablar con productores forestales, recuerdo hablar con productores arroceros y decirme cuántos kilómetros tienen que hacer cuando tienen que cortar camino para llegar al puerto de Montevideo. Y bueno, la ecuación no da, o por lo menos la competencia con otras regiones del país hace que a veces no se invierta todo lo que se puede invertir acá. El puente de la Charqueada, ahí va a haber un cambio sustancial. Es un viejo anhelo y está en el presupuesto nacional. Hay otras rutas que quizá no sean arroceras del todo, pero que van a acercar, como es el tema de la Ruta 6. Allí hay un trabajo de infraestructura, que no solo están en el presupuesto, sino que además se habló con los otros presidentes de la República. Cuando yo estuve reunido con Alberto Fernández, hablamos de la hidrovía del río Uruguay. Cuando estuve con el presidente Bolsonaro, hablamos de la hidrovía del río Uruguay y el compromiso de la hidrovía de las lagunas, que tiene para nosotros un freno, que la obra importante está en territorio brasilero. Entonces no podemos más que pinchar, que insistir en que se haga esa obra, que en términos económicos, y para el Uruguay no es mucho, para Brasil es menos. Y allí sabemos que hay mucha gente tratando de establecer zonas portuarias en esta zona, que va a facilitar muchísimo. Esa discusión de que la soberanía es por qué puerto se sale. No, la soberanía es que la gente pueda seguir afincada en el lugar y pueda salir de la forma más barata posible. Así como nosotros sacamos carga paraguaya y eventualmente otro país, y tenemos que sacar por Brasil porque es más barato para la región este, va a ser mejor para nuestro país. Y en eso tenemos que trabajar. Entonces, nos llevamos algunas cosas, nos llevamos, sí. Y yo el otro día decía en la Asamblea General que se terminó el momento de las excusas. Yo pasar la pelota para atrás, para lo que hizo o no hizo el gobierno pasado, ya carece de sentido. Esa es la cabeza del gobierno nuestro. Todos sabemos cómo estaba el país y no vale la pena hablar. Yo lo que sí sé, que el año pasado se nos hicieron determinados reclamos el 13 de marzo, que tuvimos reuniones con la ACA varias veces, yo lo tuve en la torre ejecutiva, lo tuvieron los distintos ministros, y que se avanzó. ¿Se avanzó todo lo necesario? No. Entonces, lo que venimos a hacer hoy, aparte de agradecer al que empuja, al que emprende, al que en el mal momento igual le echa el hombro, al que entiende que el arraigo en la tierra es una forma de vida y de criar su familia, y eso, como decía José Luis, me parece que es para agradecer, es para reconocer, porque ahí es donde crece el país. No es el Estado que hace crecer el país, el Estado tiene que facilitar para que los que laburan hagan crecer el país. Esa es la función nuestra. Y tenemos mucho para hacer. Yo les dejo con este último pensamiento. Yo el año que viene voy a venir si me invitan. No sé dónde va a ser, pero yo voy a venir. Entonces lo que estaría bueno, como hay mucha gente filmando, mucha gente anotando, aparte del discurso del presidente, se lo vamos a pedir para llevárnoslo. Lo que a mí me gustaría, ¿seguís el año que viene o ya no te toca más? Toca, bueno. Que el año que viene, a mí también, yo también sigo. Me gustaría que el año que viene, cuando venga Alfredo Lago acá, se pare y diga, bueno, las cosas que nosotros reclamamos, se hizo, haya un avance positivo, y que nos traigas otras cosas. Porque el gobierno tiene que funcionar el estímulo del sector privado. Tiene que ser funcional. Y acá, y con esto termino, no se trata de una competencia panfletaria y ridícula de decir el Estado no y el mercado sí, o a la inversa. Porque si no hay una escuela que funcione, no hay familia afincada. Y porque si no hay una antena en Paso del Cerro, Tacuarembó, que dé señal para el pueblo, los gurises se van y la gente también. Y así sucesivamente. Entonces, el compromiso del gobierno, ¿cuál es? Entender la realidad, escuchar a las gremiales. Yo creo que el ACA es una gremial potente, responsable y de mucho sentido común, porque obviamente nosotros, la torre ejecutiva es una romería, recibe mucha gente, pero cuando llega un planteo lógico, un planteo sensato y un planteo justo, te aprieta a cumplirlo. Y hoy en su discurso trajo otros pedidos que son de sentido común, que son lógicos, algunos de los cuales están llevándose adelante y por culminarse, otros de los cuales por distintas razones no se han hecho efectivos, pero insisto, son de sentido común, y lo que tiene que hacer el gobierno, lo que tiene que hacer la administración, es trabajar en ese sentido y dar respuestas. Por eso cuando terminé dije, bueno, el año que viene vuelvo si me invitan, y esperemos que los reclamos que hoy hace el sector se hayan podido satisfacer. De eso se trata, ser gobierno. ¿Qué significa la producción arrocera, presidente? La producción en general, primero, es una producción que es una actividad que mueve económicamente,
que hace una forma de vida, que hace una forma de educar a la familia, a su gente. Obviamente el afincamiento en la zona rural es un gran desafío de estos tiempos. La llegada de la tecnología, la llegada de la educación, cierto confort propio de este siglo, que cuando no está, la gurizada sobre todo tiende a emprender más a las ciudades. Entonces significa el afincamiento en el campo. En lo que hace al sector arrocero, necesariamente, quizá parecido al sector lácteo, la buena relación que debe existir, porque es necesaria, entre la chacra, entre el productor y la industria, que es una relación a veces tirante, pero en el caso del arroz es una relación que ha ayudado mucho al crecimiento del sector. Estamos en el epicentro arrocero del país, sin perjuicio de otras áreas que también se cultivan, y el reclamo de logística, el reclamo de transporte es muy importante. Bueno, las respuestas no se las voy a dar porque ustedes ya grabaron el discurso, allí están algunas, todavía faltan, pero yo soy optimista en que si logramos avanzar en algunas obras con el Brasil para esta zona, vamos a hacer el puente de Charqueada, que la zona de Cebollatí, Charqueada, lo va a ayudar mucho. Tenemos algunas rutas que ya venían pensadas de antes y otras que le hemos agregado que van a facilitar la logística. ¿La hidrovía de la Laguna Merín? Bueno, por eso la hidrovía de la Laguna Merín es fundamental, si bien depende básicamente de Brasil, porque la obra de infraestructura necesaria es del territorio brasileño. ¿Y qué le dijo Bolsonaro, presidente? Usted algo dijo, pero ¿qué le dijo? Bien, no solo Bolsonaro, sino que ese mismo día estuvimos hablando con el ministro, creo que ahí de Infraestructura y Logística, lo que viene a ser nuestro ministro de Transporte y Obras Públicas. Accedieron, lo ven una buena obra, lo hemos hablado también con el canciller brasileño. Hasta que no sea una realidad, a mí no me gusta adelantar, pero soy optimista en que va a hacerlo en poco tiempo. Presidente, la libre importación no quedó en la luz, pero hay una reforma del mercado de combustibles en curso. ¿Puede tener el mismo efecto en este año de lo que se está pidiendo, por ejemplo, con la libre importación? ¿El mismo efecto o no? Iniciar el camino debería. Hablar de nuevo de la libre importación de combustible, ustedes saben cuál es mi punto de vista. Yo soy partidario, pero sería llover sobre mojado si yo reinicio este tema. Algunas gremiales insisten que van a intentar que esto se trate. Por ahora el instrumento que tenemos es, sin perjudicar mayoritariamente a la cadena que hoy trabaja en los combustibles, tener combustibles a precio razonable con respecto a la paridad de importación. Esa es la obligación que vamos a tener. Entonces, toda la cadena de alguna manera tiene que ser más eficiente y ANCAP también. ANCAP tiene un gran trabajo para hacer, que lo está empezando a implementar. ¿No van a ser los mismos precios, la misma rebaja? Hay que ver el tiempo que lleva. O sea, la libre importación tenía un efecto quizá más inmediato en esta implementación de este sistema, que es un poco engorroso, lo que significa que en un periodo de 1, 2, 3, 4 años se van tomando medidas paulatinas que hacen a llegar a un precio razonable, no solo para la producción, que es determinante, sino también para cualquier uruguayo. Las plantas arroceras, presidente, hoy están vacías, pero están vacías porque se ha vendido todo. Es un éxito. Sí, en realidad lo que pasó, hoy estuve leyendo temprano, que cuando en otra época del año se comercializaba el 8%, se comercializó el 52%. Consecuencias, en este caso, positivas de la pandemia. El Uruguay no paró su aparato productivo, otros países así lo hicieron, se necesitó esta materia prima, este alimento, y bueno, el Uruguay pudo vender más. Cuando uno analiza los costos de producción del año pasado con respecto a este han bajado. Cuando uno analiza algo para los productores importante, que es el precio del dólar, ha tenido un aumento, que para los productores es importante, y también ha crecido el precio en dólares que se le ha pagado a los productores. Entonces, eso hace que se haya frenado la caída de la siembra, que haya tenido un levante, y si esta zafra termina como debería de terminar con los precios que hoy tiene,
podríamos pensar con algunos instrumentos, como el Banco República y alguno más, el SIGA arrocero, podríamos pensar que la siembra el año que viene va a ser mayor, que terminó la pendiente y que ahora es ascendente. Me parece que eso es una buena noticia. Siempre dependemos un poco del agua y de alguna otra cosa que no depende ni del país ni del gobierno. Bueno, a propósito de esta actividad, vamos a compartir también la palabra del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Magliubiate. No puedo comenzar mis palabras sin expresar un sentimiento muy profundo que tengo de estar acá, en la tierra de mi familia, el hogar de mi familia, la cuna de mi padre. Es realmente un honor hoy estar acá representando al gobierno, cosa que tengo que agradecer, ser parte de este equipo sensacional en el cual tratamos de estar a tono y contribuir con todas nuestras capacidades. Tengo que agradecer también, en nombre del dueño de casa, Martín Herrarte, a todos los productores y al presidente, obviamente, Alfredo Lagos, de seguir produciendo, de seguir estando en la tierra, a pesar de que las cosas no den, a pesar de que las tragedias sucedan, seguir produciendo alimentos de nuestros recursos. Quiero también agradecer en forma enfática la solidaridad que el sector tuvo para con el resto del país, siendo uno de los primeros que dispuso de toneladas de arroz para que se puedan alimentar a uruguayos que estaban pasando por un mal momento. Yo creo que eso, y con otros gestos que hubieron, fueron generando, desencadenando una solidaridad que enorgullece al pueblo nacional. Y que tenemos que estar atentos porque calculo que desgraciadamente alguna vez lo podamos volver a precisar. Voy a repasar los puntos, si me permite, presidente. Por más que no todos me competen, me comprometo a ayudar, como hemos hecho y como dijimos hace un año, a que las cosas sucedan. En el caso del Banco República, desgraciadamente el presidente no pudo venir, les mandó a todos sus saludos, pero reiterar el rol que ha tenido y que fue nuestro compromiso cuando hablamos hace un año a raíz del mismo pedido que nos hiciera, es que el Banco República tuviera un rol distinto del que había tenido en los años anteriores. Y yo creo que con los hechos eso quedó demostrado. A lo que usted habló, lo podemos decir en cifras, que hoy el Banco República financia el 25% de la zafra y esperamos en el año que viene llegar al 40%. Aspiramos a eso y solucionando aquellos inconvenientes que ustedes consideren no apropiados para que eso no suceda. Pero realmente hoy tenemos un Banco República como el que queríamos, de desarrollo, de estar junto al productor, sensible y a la escucha de lo que se precise. El otro gran aspecto ha sido también la flexibilización en las deudas, que ha permitido a la gente respirar y poder abocarse a producir. En lo que se refiere al SIGA, a Rosero y a la prenda futura son debes, estamos trabajando en eso, así que nos lo llevamos como algo que todavía no lo hemos podido implementar. Al ajuste de la tasa del Fondo Rosero tampoco, pero lo tenemos muy, muy presente. Y en lo que se refiere a los ajustes de las tarifas, también las llevamos presente, hemos podido mantener en el marco del esfuerzo que el Gobierno Nacional está haciendo. Nosotros festejamos que hemos podido mantener el 15% de rebaja para los regantes. Lamentablemente no lo hemos podido hacer a la fase industrial. Y el tema de los cortes también lo generamos, lo llevamos en cuenta con la diferencia que hay entre la energía que generan, el valor y la energía que consumen. Nos llevamos los deberes del combustible para ver si podemos seguir peleando por la libre importación. Después me voy a referir un poco a esto en la definición de la actual situación. Lo de las telecomunicaciones en los que vivimos en el campo tenemos que seguir insistiendo y trabajando. Estuvo el presidente de Antel en esta zona la semana pasada, justamente relevando esto. Lo tenemos claro,
Y en cuanto a logística, suelo mencionar, no me quiero meter en otras carteras, pero mencionar que nosotros estamos comprometidos, ya lo hemos hablado mucho con el ministro de Transporte, en lo que es la hidrovía de la Laguna Merín. Lo hemos hablado con el presidente en la última visita con el presidente brasilero nos renovó esperanzas, y por lo pronto el canal de Pelotas está comprometido a limpiarlo, o sea que creo que vamos caminando. Por lo menos hoy tenemos más optimismo de poder hacer eso una realidad que va a permitir que rubros como otros, más que el arroz, la soja, la forestación, tengan a un canal de salida que incluso puede tener beneficios extras al usar el puerto de Río Grande en periodos en que Río Grande tiene menor actividad. Creo que son demasiadas cosas importantes para que entre todos arrimemos lo máximo posible para hacerlo una realidad. Y lo mismo lo del transporte ferroviario, que también lo hemos hablado en la medida de las posibilidades. En lo que se refiere a accesos a mercados, destacar que con Cancillería estamos trabajando muy bien en todas estas cosas, aportándonos cada uno en lo suyo, y destacar sobre todo las cosas que han cambiado del año pasado, sobre todo lo de Perú. Me acuerdo que Perú fue un pedido muy concreto que cuando quisimos trabajar, Perú mismo tomó medidas, y lo volvimos a recuperar como mercado, pero queda asegurarse de que no haya una marcha atrás en esos aspectos. No voy a nombrar, sino agradecer a nuestro director de Servicios Agrícolas y a toda su gente, porque lo están acompañando por el trabajo realizado, para tratar de subsanar. Digo tratar porque los temas vuelven, y no se solucionan. Y me llevo el deber de mejorar la comunicación con algunas unidades del MGAP y fortalecer el relacionamiento con el Ministerio de Ambiente, porque estamos siempre en esto. Y en esto quiero destacar el lugar en que estamos, cuando uno habla de ambiente, y sobre todo para la gente que no es de campo. Estamos en un lugar que era absolutamente marginal para la producción ganadera hace unos años. Prácticamente no tenía valor, y sin embargo ustedes al entrar ven el trabajo del hombre ha hecho, y sobre todo el trabajo de aquellos visionarios que hace 100 años introdujeron el cultivo de arroz al Uruguay. En estas zonas vimos la alternancia del cultivo del arroz con la ganadería, con la implantación de pasturas a posteriori en rotación con el arroz, que es un esquema virtuoso, que tiene todavía mucho para darle al Uruguay. Y este es un ejemplo claro de lo que se puede ver. Y que a la vez de incrementar la productividad, que es el desafío que el Uruguay tiene, hacerlo en forma sostenible y en forma regenerativa. Porque aquel ambiente original era mucho peor de lo que hoy tenemos. De esas praderas productivas donde vieron el ganado, donde circulan cientos de aves que lo que hacen es demostrarnos que es un hábitat sano. Hay mucho por hacer, pero para incrementar y lograr esos incrementos en la productividad de alimentos de estos campos, lo hicimos en forma responsable con el ambiente, que es es nuestro métier, nuestro objetivo. Hace un año, cuando estábamos en Bella Unión, yo creo que ni el más pesimista pensó en lo que nos venía con la pandemia. Ese mismo día le comunicaban al presidente los primeros 4 casos. Pero tampoco el más optimista se imaginó lo que venía para el sector arrocero un poco tiempo después. Efectos también de la pandemia, la necesidad de arroz para la humanidad determinó que se dieran unas mejoras de precios que ni el más optimista lo pensaba. Esa demanda ha seguido y sigue en estos momentos, y hoy estamos enfrentando a precios notoriamente superiores a los que se vivieron en los años anteriores. Se acaba de concretar una licitación con Irak a valores muy, muy buenos. Digo esto porque merecido lo tiene el sector. Luego de muchos años de cifras negativas, cifras rojas, lograron terminar con un ejercicio positivo. Y eso es, como lo dijo el presidente, eso es debido porque la tesón y la dedicación y el compromiso de la gente los ha mantenido en el lugar de producción. Y hoy están recogiendo la cosecha, no solo de hoy,
sino la cosecha de varios años de sacrificio. Así que merecidos lo tienen y vamos a trabajar para que podamos continuar y aprovechar lo mejor posible este buen momento, porque sabemos que los malos vuelven, siempre vuelven, pero que nos agarren comprometidos, más fuertes para poderlos enfrentar mejor. El año pasado también hablábamos de que la salida para el sector lo veíamos por un incremento en el área, y lo decíamos con esa carencia de razones que nos justifiquen la motivación para hacerlo por lo que se estaba viviendo en el sector en aquel momento. Hoy sí lo tenemos que decir con mucho más fuerza. Porque a pesar de ese mal momento que estábamos hace un año, igual el sector se lo marcó como determinación y solo la falta de agua en la represa se lo impidió. Así que hoy los exhorto para volver a marcarnos esa meta, ese objetivo de incrementar el área. Dependemos de que Dios nos escuche y nos mande más agua, pero todo el resto está en nuestras manos. Y van a tener en este gobierno la ayuda necesaria para poder lograrlo y hacerlo realidad. Es todas las cosas lindas que tiene esto. Sí, se comienza una zafra importante de la actividad arrocera. Sí, es una fecha tradicional en el sector arrocero, la inauguración de la zafra, por más que ya haya zonas del país en el cual las máquinas están trabajando hace unos 10, 15 días. Alrededor de esta fecha, alrededor del 13, 14, 15 de marzo es cuando se da la inauguración de la zafra y realmente siempre es una fiesta. Es una fiesta donde se congregan muchas personas, atrás de la tradicional paella, que va a faltar en esta oportunidad, pero bueno, es un momento también importante para juntarnos todos y hacer una reflexión en conjunto. Claro. ¿Qué se espera de esta zafra? Y esta zafra nosotros entendemos va a ser incluso mejor que la pasada, que de aquí a un año, cuando inaugurábamos la cosecha del año pasado en Bella Unión, nadie se esperaba que iba a ocurrir lo que realmente ocurrió después, que como efecto de la pandemia se dieron cambios en el mercado internacional que mejoraron mucho los precios y hicieron que los números de los arroceros, gracias a Dios, luego de muchos años de números en rojo, números de pérdida, pudieron recuperar y pudieron cerrar un ejercicio positivo. Y nosotros entendemos que este año va a ser mejor incluso que el año pasado, porque los rendimientos van a acompañar y el escenario de precios que hoy se está manejando es bastante mejor que el del año pasado. En materia climática también influye, ¿no? Sí, tuvimos algún temor en febrero cuando tuvimos... Una seca grande, ¿no? La seca para el sector arrocero es un beneficio, claro, porque tienen resuelto el tema del agua. Claro. Lo bravo para el sector arrocero es la falta de temperatura y de luz, de luminosidad. Que eso fue lo que pasó, si recuerdan, cuando llovió en febrero, faltó luz, faltó temperatura, que justo en un momento llenado de grano que incide en el rendimiento final. Pero gracias a Dios eso se revirtió a fines de febrero y primeros días de marzo y hoy estamos teniendo rendimiento en lo que están cosechando en estos momentos muy aceptables. ¿Cuál es, no le vamos a pedir un balance, por supuesto, pero cuál es la situación del país en materia de exportaciones, teniendo en cuenta lo que pasa con la pandemia y lo que significa exportar mercaderías? Y nosotros cerramos un año 2020, la verdad que conformes con lo desarrollado, porque la prioridad, una vez que se determinó la pandemia y estábamos en plena emergencia, era cuidarnos, cuidar la salud de los uruguayos, pero que la actividad económica y sobre todo el motor del país no parara. Que eso era vital para que tuviéramos ingresos que llegara en su desparramo por la sociedad a todos los hogares. Y gracias a Dios el sector nunca paró. No solo nunca paró, sino que hoy podemos afirmar de que hay gente en el Uruguay profundo del agro que parecería que no vivió la pandemia. No le llegó los efectos que la gente urbana sí lo sufrió y lo está sufriendo. Nunca faltó trabajo, la actividad se mantuvo, la comercialización de prácticamente todos los rubros, porque hubieron rubros incluso como el arroz que también se beneficiaron directamente con la pandemia. Otros tuvieron efectos como la carne, efectos en los mercados que en el segundo semestre se corrigieron. Pero cerramos un año dentro del escenario mundial, que la verdad que
debemos festejarlo. Y ministro, la gente, sobre todo la gente de la capital, usted está en la capital, a veces no tiene conciencia, ve la góndola llena y parece sencillo, pero indudablemente el sector agropecuario y en todos sus sectores y subsectores es clave para haber tenido una pandemia, si se quiere, en materia alimentaria y de góndolas llenas, siempre. Y bueno, la pandemia dejó en evidencia justamente eso, el rol que los sectores productores de alimentos tienen en el funcionamiento de la sociedad. Hay que ver el drama que significó la pandemia para países que dependen de la importación de los alimentos. Nosotros estamos bendecidos por estar en un país en el cual somos 3 millones de personas y producimos alimentos para 30 millones. Eso realmente tenemos que ser agradecidos todos los días y bueno, realmente lo valoramos cuando pasan este tipo de cosas. Pero insisto, en Uruguay, comparado con otros países, la necesidad de poder contar con el acceso al alimento siempre estuvo garantida. Más información en Panorama Cardinal, proponemos una pausa luego de la misma. Continuamos la recorrida informativa por distintos puntos del país. Viernes, el mejor día de la semana. Toto arrancó temprano, tenía un examen difícil. Se encontró con Victoria y Cata en el bondi. Le fue bien, creen que pasa. De ahí se fue derecho a entrenar. No saben cuándo arranca el campeonato, pero hay que estar listos. De noche, pintó asadito en lo de Tacho para festejar el cumple de su novia Juanita. Días después, se empezó a sentir mal. Tenía coronavirus. Como todos tienen la alerta activada, pudo avisarle en el acto a los que estuvieron cerca de él en los últimos 14 días. Estos recibieron una alerta de exposición al virus para hacerse el test y evitar contagiar a sus familias y a quienes los rodean. El teléfono nos protege a todos. Bajá la app Coronavirus, activá la alerta y el Bluetooth. Sé solidario, activala y cuidame. Hace un tiempo te contamos que cuando elegís contenidos piratas, la industria se ve afectada. Hay un montón de personas que pueden perder sus puestos de trabajo. Y uno de ellos puede ser cercano a vos. Y también te afecta a vos. Los piratas acceden a tu información personal, a tus contraseñas, a tus cuentas bancarias. No pongas en peligro tu seguridad. Además, sos parte de un delito que la justicia ha venido condenando cada vez con más fuerza. Y entre todos seguimos trabajando para que cada vez haya menos servicios piratas. Pero para terminar con la piratería, también necesitamos de tu ayuda. Mejor suscríbete a servicios oficiales para disfrutar de contenido de forma legal y segura. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería. No fomentes la piratería.
El plan de vacunación contra el coronavirus continúa con los trabajadores de la salud, que ya podrán agendarse. Tendrán prioridad el personal que trabaja en los CTI, en los bloques quirúrgicos, en las áreas de internación y en las emergencias móviles. Todos deberán agendarse con su cédula y fecha de nacimiento en la web del Ministerio de Salud Pública, por WhatsApp en el 098-999-999, por teléfono en el 0800 1919 o en la app Coronavirus UI. El cable llegó a todas tus pantallas. Si tenés cable en tu casa, entonces puedes tener gratis Cable Play, la aplicación del cable para todos tus dispositivos. Con Cable Play, mira televisión, dibujitos y deportes en vivo. Estés donde estés. Disfruta del cable sin límites con el contenido más variado en tu celular o tablet. Suma más pantallas y mira el cable desde donde quieras. Comunícate con tu operador de cable, descarga la app y disfruta de todo lo que Cable Play tiene para vos. Cable Play, lo que querés, donde querés. Contrata el mejor seguro de vehículos. Plan Global del Banco de Seguros del Estado. Bueno, avanzamos con más información en Panorama Cardinal. Nos vamos al departamento de San José. Allí hubo inquietud de parte de los maestros con el aforo del transporte interdepartamental. Bueno, algunos maestros se quedaron sin poder concurrir a los centros o llegaron tarde y demás. Eso generó cierta inquietud. Sebastián Rodríguez, representante de ADEMU San José, se refirió al tema. A partir de las recomendaciones y lo que sucedió el martes en la conferencia de prensa del presidente, al otro día, miércoles de mañana, la situación fue compleja. Sí, porque evidentemente que los medios de transporte acá locales se aferraron a ese 50% y tuvimos complicaciones bastante jodidas con gente que quedó en la ruta, maestros que no llegaban a la hora de la escuela y el retorno también complejo. En la tarde de ayer, el SECODE local habilita de alguna forma a mantener el 100% del aforo, a mantener, digamos, a no cumplir con ese 50% del aforo, teniendo en cuenta esa situación, no solo los docentes, sino también de parte de los que trabajan en Montevideo, manteniendo o recomendando algunas indicaciones sobre el tema de la higiene, bueno, el tapaboca constante, lavado de manos, el alcohol en gel, bueno, en fin. Eso hoy de mañana ya se notó que había cambiado, porque no hubo, o por lo menos no llegó a nosotros ninguna queja o ninguna novedad de que hayan quedado en la ruta, y ahora estamos esperando el retorno, porque el SECODE lo habilita en esta línea San José-Montevideo, y no sabemos si esos mismos coches salen de Montevideo o pueden usar la misma indicación, ¿no? O sea, si pueden salir con más aforo del que se recomendó. Así que la tarde va a ser también una incertidumbre para poder saber cómo regresan nuestros maestros y maestras de su lugar de trabajo. Evidentemente que no condice la resolución de bajar el aforo, sobre todo para los docentes, con la no obligatoriedad, porque en realidad el docente tiene que ir a la escuela sí o sí, más allá de que la no obligatoriedad por estos 8 días esté dada en las instituciones. Sobre todo tiene que ver con una cuestión de que la familia lo envíe o no al niño o a la niña, pero el docente tiene que ir. O sea que en ese sentido esperemos que se pueda regularizar de aquí hasta la semana que viene, porque esto sería hasta después de turismo, y poder viajar y llegar en hora al trabajo, ¿no? Y sobre todo después poder volver y llegar en hora a tu hogar. Y bueno, nosotros desde ADEMU vimos con mucha preocupación la incoherencia en la medida que se toma en cuanto a la no obligatoriedad, y a su vez la exigencia de que cada niño y niña vaya a la escuela. O sea, nos parece
que se estaba o se está poniendo, si bien sabemos que es por 8 días, pero acá los días cuentan, porque uno no sabe, esto es un día a día, o no sabe lo que va a pasar en un futuro, después de turismo, qué va a suceder con el tema de la pandemia. Nos preocupa porque evidentemente vos tenés un contexto, un grupo, una familia, una comunidad ya dentro de la institución detectada y ya con una mecánica de trabajo y de funcionamiento, y sobre todo con las familias que el año anterior se desvincularon, que significa un esfuerzo traerlas de vuelta, y ahora con esta chance, digamos, entre comillas, de que no vayan, se complica porque muchas familias no van. Entonces yo creo que hay, por lo menos la sensación fue bastante ambigua, y no creo, o no, por lo menos desde ADEMU no creemos que haya sido esta la solución al problema. Y ayer hubo encima algunos comentarios de que el presidente de la República había dicho de que la virtualidad no se iba a utilizar, no se iba a usar. Sabemos que en las escuelas la virtualidad se va a usar igual, porque hay forma no hay manera sino de contactar a estos niños o a esta familia que, ya te digo, el año pasado nosotros vimos que eran un 30% a nivel nacional que se desvinculó prácticamente del sistema. Traerlos de nuevo para ahora de vuelta, perseguir a las familias para que puedan mantenerse en contacto, es muy complejo por varias cosas también, ¿no? Porque estamos en una situación económica difícil, estamos con un aumento del desempleo, entonces hay muchas familias que emigran, que se van, que migran, que van recorriendo diferentes localidades en busca de trabajo, y de repente están en una escuela hoy y sabes que dentro de 8 días o después de turismo están en otra escuela y no logras ubicarla. Entonces, para nosotros, la verdad, nos dejó esa sensación de que esa posibilidad de darle al niño, a la niña, a la familia que no vaya, pero a su vez la exigencia de que la escuela tiene que ir. Para la escuela es fundamental y necesaria en este tiempo, y la institución comenzó con unos esfuerzos enormes, tremendos, de reestructura de las instituciones y de ubicar y desplazar para que los espacios den, para que, bueno, a poco de arrancar suceda esto, ¿no? Entendemos que las medidas podrían haber sido otras desde el punto de vista sanitario, y hoy lo que precisamos, las escuelas, no es que no vayan los niños, lo que precisamos las escuelas son auxiliares, lo que precisan las escuelas son aulas móviles que se habían prometido, que no están, para descomprimir un poco los grupos. Lo que precisan las escuelas son creación de cargo. Eso es lo que se necesita para funcionar y garantizar una higiene adecuada, ¿no? Para poder llevar adelante. Y bueno, y la parte de que los mecanismos de decisiones sean mucho más ágiles de lo que venían siendo. Una de las cosas que podemos ver o que vimos como positiva fue el hecho de que el SICOED local pudiera evaluar mucho más rápido y pudiera tener más insumo para poder suspender o no las clases en una escuela que se ve afectada por un número importante, por un porcentaje importante de contagio. Eso nos pareció dentro de todo positivo, teniendo en cuenta la experiencia de la semana anterior, donde las escuelas estaban en un vaivén y con un aumento de contagios dentro de las instituciones, ¿no? Bueno, más información en Panorama Cardinal. Nos vamos al departamento de Canelones, puntualmente a la ciudad de Las Piedras. Allí, bueno, se desarrolló la segunda edición de Emprende Mujer, Feria de Artesanas y Emprendedoras. Compartimos el informe. Esta es la segunda edición del Emprende Mujer, que es una propuesta que ya venía del Consejo del periodo anterior, que se volvió a retomar. Este año nos pareció súper importante, en el marco del 8M y con esta pandemia que estamos viviendo, poder también generar una salida laboral para las emprendedoras y artesanas de Las Piedras. Está en realidad convocada por el municipio de Las Piedras. Se hicieron varias convocatorias para artesanas, emprendedoras. También participan las colectivas de la ciudad, las colectivas feministas y el colectivo diverso de Las Piedras. Y nada, también la idea de esto de poder hacer la feria, más allá también de generar una salida laboral para las mujeres,
y acompañar en todo esto que es también la pandemia, que tampoco muchas se vieron afectadas por quedarse sin trabajo, también es mostrar a la ciudad lo que pueden hacer ellas y nada, la realidad también en la que estamos viviendo. Para mí es una fuente de que nos vean, ¿viste? Que sepan de acá de la zona a lo que nos dedicamos. Yo realizo artesanías en cuero, diferentes objetos como cintos, riñoneras, carteras, llaveros, también monederos y todo lo que tiene que ver también con la marroquinería en general de lo que es el cuero. También trabajo también en madera y en vidrio. Bueno, avanzamos con más información en Panorama Cardinal. Nos vamos al departamento de Maldonado. Bueno, prevención de COVID-19. La Intendencia comenzó con el cierre de varios espacios públicos. Acá estamos realizando una tarea totalmente preventiva en donde vamos a utilizar vallas y con el fin de que la gente no se aglomere y que respete todas las medidas sanitarias. ¿Qué otros espacios se piensan estar vallando en el día de hoy? Y vamos a empezar también a trabajar sobre lo que es la zona de los dedos, de donde está la mano. Allí vamos a realizar toda una tarea preventiva también utilizando las vallas y después vamos a hacer en el muelle Maimol, donde también vamos a hacer todo un trabajito con la acción totalmente de prevención hacia que la gente pueda entender que estamos haciendo tareas donde queremos que se cuiden entre todos, ¿no? Con respecto a los parques. Los parques bajamos un poco lo que es el aforo, donde menos en algunos lugares van a ser cerrados por tarea preventiva también y otros lugares se va a reforzar los controles de ingreso y salida y se baja el aforo a 400 personas como ya fue determinada por el Gobierno Nacional. ¿Cuál es el mensaje que tiene usted para la población? Sí, es triste que esta acción se vuelva a repetir. Y es producto de la conciencia, del accionar humano, donde veníamos en una gráfica de menor a mayor y bueno, en una situación de días tuvimos que realizar un retroceso, producto del no cumplimiento de las medidas que realmente veníamos insertando y recomendando, que es el distanciamiento, el uso de tapaboca, quédate en tu casa, respetá. Y bueno, hoy lo que estamos haciendo es haciendo alguna acción con el objetivo de cuidarse, pero apelamos mucho a la responsabilidad. Ya están todas las medidas funcionando como fueron anunciadas y coordinadas en el día de ayer. Los parques van a funcionar, los que ya están habilitados, que son dos, es el Jahuel y lo que es el Cerro Pan de Azúcar. El resto de los parques van a quedar totalmente cerrados. Ahí va a haber un aforo de 400 personas con un control estricto y un monitoreo constante. Y todos los espacios públicos que vamos a proceder al cierre, vamos a monitorear y ser controlados para que todos logremos el objetivo, ¿no? El objetivo acá es brindar toda la seguridad pertinente a nuestro ciudadano y a aquel que nos quiera visitar en estas 2 semanas, más que se viene la semana de turismo, y bueno, por eso es que estamos haciendo algunas tareas preventivas y bueno, por eso apelamos a todos la responsabilidad, la conciencia de que es la única forma que podemos salir de esto adelante. Bueno, avanzamos con más información, proponemos una pausa luego de la misma, nos iremos a Maldonado, Colonia y otros puntos del país de la mano de la información. Ya volvemos. El cable llegó a todas tus pantallas. Si tenés cable en tu casa, entonces puedes tener gratis Cable Play, la aplicación del cable para todos tus dispositivos. Con Cable Play, mira televisión, dibujitos y deportes en vivo. Estés donde estés. Disfruta del cable sin límites con el contenido más variado en tu celular o tablet. Sumá más pantallas y mirá el cable desde donde quieras. Comunícate con tu operador de cable, descarga la app y disfruta de todo lo que Cable Play tiene para vos. Cable Play, lo que querés, donde querés. Como ya es costumbre, los Martínez se juntan en familia cada domingo. Francisca fue de compras con su hija Guillermina al almacén del barrio. Luego pasaron por el shopping, donde se encontraron con Tata y Nana que estaban comprando un postre. De ahí pasaron a buscar a Momo y Juanjo por el partido de fútbol. Y finalmente se reunieron a almorzar todos juntos en familia. Días después se empezó a sentir mal. Tenía coronavirus.
Como todos tienen la alerta activada, pudo avisarle en el acto a los que estuvieron cerca de ella en los últimos 14 días. Estos recibieron una alerta de exposición al virus para hacerse el test y evitar contagiar a sus familias y a quienes los rodean. El teléfono nos protege a todos. Baja la app Coronavirus, activa la alerta y el Bluetooth. Sé solidario, activala y cuídame. Santiago pasó a buscar a Javier. Se juntaron en el café con Virginia y Diego para preparar la reunión que tuvieron con Magdalena, Marcelo y Andrés. De ahí se fueron a la oficina, donde estuvieron trabajando con María, Soledad y el resto del equipo. Días después se empezó a sentir mal. Tenía coronavirus. Como todos tienen la alerta activada, pudo avisarle en el acto a los que estuvieron cerca de él en los últimos 14 días. Estos recibieron una alerta de exposición al virus para hacerse el test y evitar contagiar a sus familias y a quienes los rodean. El teléfono nos protege a todos. Baja la app Coronavirus, activa la alerta y el Bluetooth. Sé solidario, activala y cuídame. El plan de vacunación contra el coronavirus continúa con los trabajadores de la salud, que ya podrán agendarse. Tendrán prioridad el personal que trabaja en los CTI, en los bloques quirúrgicos, en las áreas de internación y en las emergencias móviles. Todos deberán agendarse con su cédula y fecha de nacimiento en la web del Ministerio de Salud Pública, por WhatsApp en el 098-999-999, por teléfono en el 0800 1919 o en la app Coronavirus UI. Contrata el mejor seguro de vehículos. Plan Global del Banco de Seguros del Estado. Bueno, más información de Maldonado. Nos vamos al departamento de Colonia y un informe desde el Museo Municipal Dr. Bautista Rebufo. Aquí compartimos el informe desde Colonia. Nos encontramos en el Museo Municipal Dr. Bautista Rebufo. Es un edificio que consta de la tercera fundación coloniense en el periodo de Antonio Pedro Vasconcelos, entre 1724 y 1748, y albergaba a los secretarios del gobernador portugués. La casa pasó por diferentes procesos, ya que de ser una casa de estilo portugués, de 2 plantas, con techo con 2 aguas, con teja muslera en la parte exterior, pasó en 1801 a ser con un estilo neoclásico, como se ve hoy en día, con techo plano de azotea, estilo a la porteña. Fundado en el año 1951 por el Dr. Bautista Rebufo. Dicho personaje recolectó lo que fueron
diferentes colecciones de las familias colonienses para luego de que el intendente Rostañol donara dicho edificio, se pueda fundar el Museo Municipal el 25 de agosto de 1951. Nos encontramos en la sala de la Manzana de la Discordia, que representa la fundación de la Colonia del Sacramento. Esta fue realizada en enero de 1680 por los portugueses. Manuel de Lobo es el encargado de fundar la ciudad y llamarla la Nova Colonia do Sacramento. Obviamente que fundaron una ciudad donde no le correspondía, ya que el Tratado de Tordesillas le otorgaba las tierras a España. Por eso es que los españoles se encontraban en Buenos Aires. Al enterarse de que los portugueses habían fundado una colonia frente a sus tierras, decidieron comenzar a enviarse cartas mediante el gobernador coloniense Manuel de Lobo y el gobernador de Buenos Aires, Antonio Vera Mujica. Es así que no llega a ningún acuerdo hasta que en el mes de agosto del mismo año se realiza el primer atraco, la primera batalla en la Colonia del Sacramento. Y como todas las batallas que hubieron en la colonia fueron ganadas por los españoles, unas personas mucho más bélicas, mucho más guerreras que los portugueses, pero sin embargo estos mucho más diplomáticos, y se dirigían hacia los reyes de Portugal y diferentes entidades para realizar tratados y así poder volver a lo que era su tierra fundada en 1680. Hay diferentes cambios de mando, diferentes batallas entre el año 1680 y el año 1777, cuando el definitivo Tratado de San Ildefonso otorgó las tierras a España. En la maqueta del museo, que es la que representa la antigua Colonia del Sacramento, nos trasladamos al año 1762, ya con una toma de posesión portuguesa. ¿Cómo sabemos esto? Por la arquitectura en la que nos encontramos en dicho arte, vamos a llamarlo, que realizaron los chicos del Liceo 1 en el año 1937, entre otros Miguel Ángel de Odriozola. Acompañado por Badel, Masobrio y Asandri, realizaron como una tarea lo que fue la maqueta de Colonia del Sacramento, basándose solamente en diferentes mapas. Esto tuvo tanta repercusión en Odriozola que luego de recibirse de arquitecto es el encargado de realizar toda la reconstrucción del barrio sur para luego pasarse al barrio histórico y en el año 1995 llegar a ser el primer patrimonio histórico de la UNESCO de nuestro país. Sala de paleontología. Nos encontramos con restos fósiles de la era del Cuaternario, que va desde hace 100.000 años hasta 10.000 años sobre la fecha. Vamos a ver animales de la megafauna. Dichos fósiles, la gran mayoría, encontrados en el departamento de Colonia, ya sea en el arroyo Limetas, ya sea en nuestro principal yacimiento de huesos fósiles, como son las barrancas de San Pedro, donde nuestros paleontólogos, encabezados en un principio por el doctor Bautista Rebufo, con su grupo de alumnos del Liceo número 1, donde él daba clase de ciencias naturales, ahí recolectaban diferentes piezas que iban encontrando en dicho yacimiento y luego fueron recolectadas y juntadas para el Museo Municipal. Y seguimos caminando y llegamos aquí, a la primer sala de Ciencias Naturales. Vamos a encontrar alrededor de unas 300 aves en estado de taxidermia de diferentes ámbitos, ya sea de río, de quebrada, de mar, aves nocturnas, aves de bosque, de todo un poquito lo que vamos a encontrar en nuestra naturaleza lo encontramos aquí, en el Museo Municipal, en la Sala de Aves, que fue realizada también por el mismísimo doctor Bautista Rebufo, realizándoles, como les decía, todo el proceso de taxidermia que necesitan los animales para quedar en dicho estado, como lo podemos ver en esta sala. El Real de San Carlos. Dicho paraje, fundado del año 1761 por los españoles para desembarcar en dicha zona a 4 kilómetros al norte de la Colonia del Sacramento, desembarcar, armar un campamento para poder atacar lo que eran la fortaleza de los portugueses y ubicada en la península de Colonia del Sacramento. La historia más reciente nos trae el año 1910, cuando un naviero inversionista argentino llamado Nicolás Mianovich funda el complejo Real de San Carlos. Para la época, un complejo de avanzada
ya que se basaba en un muelle de madera donde llegaban los barcos a vapor, un tren que pasaba por las diferentes atracciones, ya sea la usina que generaba la corriente, el frontón de pelota vasca, hoy en día sigue siendo el frontón más grande de Sudamérica, la Plaza de Toros como atracción principal y el Hotel Casino. Obviamente que la atracción principal, la Plaza de Toros, se inauguró en enero de 1910 y funcionó solamente hasta 1912. Para la corrida inaugural llegaron las principales espadas de España, los hermanos Torres, los hermanos Bomba y Bombita Chico, y realizaron las corridas inaugurales. Solamente 8 corridas de toros se realizaron en dicha estructura, ya que en 1912 fue clausurada definitivamente. El Hotel Casino funcionó unos años más y lo más codiciado de dicho emprendimiento es lo que quedó. En dichas salas vamos a encontrar ya sea lo que es la vajilla, hoy muy codiciada por coleccionistas, realizada del Imperio Austrohúngaro, sellada en Buenos Aires, son piezas muy buscadas por coleccionistas. Sin embargo, también vamos a encontrar lo que son emboladuras, banderillas, lo que fueron las maquetas de la Plaza de Toros, cuadros de los toreros, diferentes trajes de toreros y también diferentes objetos que pertenecieron a dicho complejo real de San Carlos. Bueno, y lo mencionábamos en los titulares de Panorama Cardinal, vamos a compartir un mensaje del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, sobre la inquietud que ha generado el tema de la agenda para la vacunación y demás. Aquí el mensaje del ministro de Salud Pública. Queridos compatriotas, como en otras ocasiones hemos salido, también ahora nos toca dar la cara. Sabemos que están un poco fastidiados con el sistema de agenda, pero estamos trabajando duro para que esto mejore a partir del día de mañana. Esto es como si ustedes imaginaran una carretera que está congestionada en determinado horario y en algún momento se logra llegar a destino. En este caso estamos poniendo soluciones informáticas, es como si agregáramos carriles a la carretera, nuevas vías para llegar a destino. También quiero agradecerles la alta adhesión y compromiso, porque en este momento, al día de hoy, se van a haber vacunado 262.000 personas, que son el 9% de la población mayor de 18 años en el Uruguay, y que con las personas agendadas, a partir del día de mañana, que son 87.000, llegaremos al 13% de esta forma finalizamos Panorama Cardinal, nuestro informativo de Cardinal TV, el canal del país, de la Cámara Uruguaya de Televisión para abonados. El agradecimiento a los colegas por su participación, que tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos el lunes con toda la información. Muchas gracias.